Hola, continuaremos con el curso de programación orientada a objetos para PLC sobre el estándar IEC 61131-3. Si vamos a la documentación, estamos viendo los patrones de diseño estructurales. Y dentro de los patrones de diseño estructurales, hoy pasaremos a ver el patrón FACADE. Patrón FACADE. FACADE es un patrón de diseño estructural que proporciona una interfaz simplificada a una biblioteca, un framework o cualquier otro grupo complejo de clases. Si vamos al link de Refactoring Guru, FACADE también se puede llamar fachada, nos explica su propósito, un problema, una solución, una analogía en el mundo real y su estructura, su diagrama de clases UML. El patrón FACADE proporciona un práctico acceso a una parte específica de la funcionalidad del subsistema. Sabe a dónde dirigir la petición del cliente y cómo operar todas las partes móviles. Puede crearse una clase fachada adicional para evitar contaminar una única fachada con funciones no relacionadas que podrían convertirla en otra estructura compleja. Las fachadas adicionales pueden utilizarse por clientes y por otras fachadas. El subsistema complejo consiste en decenas de objetos diversos. Para lograr que todos hagan algo significativo, debes profundizar en los detalles de implementación del subsistema, que pueden incluir inicializar objetos en el orden correcto y suministrarles datos en el formato adecuado. Las clases del subsistema no conocen la existencia de la fachada, operan dentro del sistema y trabajan entre sí directamente. Luego nos encontraríamos el cliente utiliza la fachada en lugar de invocar directamente a los objetos del subsistema. Esta sería la explicación de Refactoring Guru. Si volvemos a la documentación, este será el ejemplo, lo voy a hacer un poco más pequeño, aquí, que veremos del diagrama de clases UML en TweetCAD del patrón de diseño Fachade, en el cual que nos encontramos dos clases. Una clase de ellas se llama printer. Dicha clase printer, voy a hacerlo un poquito más arriba, aquí. Esta clase llamada printer está formada por una serie de variables, en este caso document type, otra variable llamada sheet, otra llamada color, otra text. Luego nos encontraríamos las propiedades getDocumentType, getSheet, isColor y getText. Y luego hay una serie de métodos, el método printDocument, el método setColor, el método setDocumentType, setSheet y setText. Luego nos encontramos otra clase llamada FACADE Printer Normal, que tiene dentro printer, que sería una instancia a la clase printer, que es lo que está con esta flecha indicado. Luego nos encontramos el constructor con fb_init y un método llamado print. Luego lo que hemos hecho es realizar dos mains, dos clients. Estos dos clients sería este ejemplo en el cual se declara estos objetos, el objeto i1, que sería una instancia a la clase printer, i2 y i3, que también son instancias a la clase printer, y una variable booleana llamada startDemo. También hemos hecho otro cliente, otro ejemplo, otro main, otro program, otra POW, en la cual hemos creado el objeto FACADE1, que es una instancia a la clase FACADE Printer normal. También hemos creado FACADE2,
que sería una instancia a la clase facade printer normal. Tenemos también el objeto i3, que sería una instancia a la clase printer, y la variable booleana startDemo. Este sería el ejemplo que vamos a ver con TwinCAT. Como siempre pongo los links de los que hago referencia para haber realizado el patrón de diseño facade, el link de Refactoring Guru. He puesto de Wikipedia el patrón de diseño facade y un ejemplo que he encontrado en un link. Como siempre también hago referencia a este vídeo que estamos grabando, que ya será el vídeo de YouTube número 54. Si abrimos TwinCAT, nos encontramos primero de todo el diagrama de clases UML, que es el que tenemos en la documentación, y luego tenemos una carpeta llamada clases. Dentro de clases nos encontramos el function block público, la clase pública llamada printer. Esta clase tiene entre var la variable documentType de tipo string, la variable sheet de tipo string, la variable color de tipo bool y la variable text de tipo string. Luego nos encontramos la propiedad pública getDocumentType, que solo tiene el get, y lo que realizamos es este código. getDocumentType será igual a documentType. Tenemos otra propiedad llamada getSheet, que nos retornará un string. Solamente hemos dejado el get, y dentro del get ponemos que getSheet será igual a sheet. Tenemos la propiedad pública getText, que nos retorna un string. Dentro de getText hemos dejado solo el get, y dentro del get tenemos el código que getText es igual a text. Tenemos otra propiedad pública llamada isColor, que nos retornará una variable booleana. Dentro de la propiedad isColor hemos dejado solo el get, y el código será que isColor es igual a color. Ahora pasamos a ver los métodos. Los métodos que nos encontramos dentro de la clase printer serán printDocument. Dentro de printDocument, el método es público, llamado printDocument. Dentro del método tenemos entre var y en var, hemos creado stext1, text2, text3 y text4, y stext, que son todas del tipo string, y también hemos creado la variable str sfc errorStep, que será del tipo string y inicializado entre comillas simples su valor de inicialización. Luego lo que hacemos es sttext, voy a hacerlo un poco más grande para que se vea mejor. Aquí sttext1 será igual a la concatenación de printing más text. sttext2 será la concatenación de color más pasar la variable color a toString. sttext3 será la concatenación de type con documentType. sttext4 será la concatenación de sheet más la variable sheet. Y por último, en la variable sttext será igual a concatenar sttext1 más str2, que a su vez también es una concatenación de sttext2 más str2, y dentro de str2 también es una concatenación de sttext3
más sttext4. Al final, en sttext tenemos la concatenación de text1, text2, text3 y text4. Y con la instrucción ads log strr sacaremos un login con el texto sttext y el argumento de str sfc error step. Tenemos otro método llamado, un método público llamado setColor, que tiene una variable de entrada, una variable input llamada color, que es del tipo bool, y el código que tenemos para este método será que this de referenciado.color será igual a color. La variable, cuando llamemos al método público setColor, nos pedirá una variable de entrada color y esta variable será la que le pasaremos dentro de printer a esta variable de aquí, a color. Tenemos otro método llamado, un método público llamado setDocumentType, que tiene una variable de entrada llamada documentType de tipo string, y dentro del método haremos this de referenciado.documentType será igual a documentType. Tenemos otro método público llamado setSheet, que tiene una variable de entrada llamada sheet, que es del tipo string. Dentro de este método tenemos este código, this de referenciado.sheet será igual a sheet. Y tenemos otro método más, el método público setText, tiene una variable de entrada llamada text del tipo string, y el código que realizaremos dentro de dicho método será this de referenciado.text será igual a text. Con esto hemos visto toda la clase printer y ahora vemos el function block público, la clase pública llamada facade printer normal, la cual tiene entre var y var el objeto llamado printer, que es una instancia a la clase printer, que es la que hemos visto anteriormente. Dentro de esta clase tenemos el constructor fbinit. Dentro del constructor llamaremos a printer.el método setColor con esta variable de aquí, con color. Llamaremos a printer.el método setSheet con la variable sheet, que será la del constructor. Llamaremos también al método printer setDocumentType con el parámetro de entrada documentType del constructor, documentType con esta variable de documentType al llamar al constructor. Y también llamaremos a printer.el método setText con el parámetro de entrada text. Este de aquí de text, si hacemos ir a la definición, será la variable cuando llamemos al constructor, a la variable de entrada del constructor llamada text. También dentro de la clase facade printer normal hemos ya añadido un método llamado print, y dentro de dicho método, del método print, llamamos a printer.el método printDocument. Estas serían las dos clases, y ahora si abrimos la carpeta de pause tenemos un main. Dentro del main hemos llamado a otras dos pause, a otros dos programas, uno se llamaría Principal Client y otro Principal Client 2. Dentro de Principal Client sería un cliente en el cual hemos realizado este ejemplo entre var y en var. Hemos creado i1, que sería una instancia de la clase printer, también i2 y i3, lo mismo. Hemos creado la variable startDemo, que es una variable de tipo bool, y aquí he explicado
Si abrimos esto de aquí, vamos a ponerlo lo más grande posible aquí. He puesto que se trata de un ejemplo sencillo que imprime documentos en uno u otro formato. El código nos ayudará a entender mejor su funcionamiento. Como podemos ver, la clase cliente se encarga de invocar a la impresora y configurarla para después imprimir varios documentos. Ahora bien, prácticamente todos los documentos que escribimos tienen la misma estructura. Formato A4, su color, PDF, estamos continuamente repitiendo código. Vamos a construir una nueva clase Facade impresora normal que simplifique la impresión de documentos que sean los más habituales. Y aquí en el ejemplo, si StartDemo tiene el valor true, entonces hacemos que StartDemo sea igual a false y vamos llamando a los métodos que tiene printer con i1 setSheet, le pondremos a1, i1 setColor a true, i1 setDocumentType PDF, i1 setText text1, i1 printDocument. Y así también para i2 y i3, pero con diferentes valores. Para i2 a2, i2 setColor false, i2 setDocumentType RTF, i2 setText text2, i2 printDocument. Y para i3, setSheet a3, i3.setColor true, i3 setDocumentType Excel, i3 setText text3 y i3.printDocument. Si queréis observamos este ejemplo en online, borramos la zona de login y si ponemos a 1 la variable StartDemo, nos saldrá los textos printing text1, color true, type PDF, sheet A1. También nos saldrá una segunda línea de printing text2, color false, type RTF, sheet A2. Y por último, la última línea, para i3, tendremos printing text3, color true, type Excel, sheet A3. Este sería un ejemplo en el cual utilizaríamos directamente a printer y ahora pasaríamos a ver cómo construimos el ejemplo de, tenemos la clase Facade printer normal de fachada, entonces dentro vamos a hacerlo lo más grande posible para que se vea bien, así. Tenemos el ejemplo de Principal Client, en el cual tenemos a Facade 1 y Facade 2, y los dos son una instancia de la clase Facade Printer normal. Y a través del constructor nos pide text, color, sheet y document type, en el cual para Facade 1, a través del constructor, de las variables que tenemos, text será igual a text1, color a true, sheet a1 y document type PDF. Para Facade 2, que será la instancia a la clase Facade Printer normal, los parámetros que nos encontramos de entrada serán text será igual a text2, color false, sheet a2 y document type Excel. Luego nos hemos creado i3, que será la instancia a la clase printer y una variable llamada StartDemo de tipo bool. Y el código que hemos puesto será este de aquí, lo hago lo más grande posible para que se vea. Si StartDemo tiene el valor true, entonces StartDemo será igual a false y llamaremos a facade. El método print. También llamaremos a facade2. Su método print. Y aquí, como en el ejemplo anterior, podremos ir llamando a i3, a sheet, a3, i3.setColor a true, i3.setDocumentType RTF, i3.setText con text3 y i3 printDocument.
Si borramos el login y en este caso abrimos aquí y ponemos a 1 el bit start demo, nos saldrían los textos printing text 1 color true type pdf sheet a1. Otra línea de código printing text 2 color false type excel sheet a2. Y la tercera línea, que sería la de i3, sería printing text 3 color true type rtf sheet a3. En este ejemplo, lo que hacemos es, a través de la clase facade printer normal, hacemos una fachada, la cual tiene dentro entre var y en var a printer, que es una instancia de la clase printer. Entonces, con este ejemplo, en vez de tener que repetir todos los métodos para printer, printer lo ponemos dentro de la fachada, de la clase fachada, y dentro de la clase fachada tenemos el método printDocument, que es de printer. Entonces, en printDocument realizamos todo esto y así nos ahorramos todos estos métodos. Eso sería gracias a utilizar el patrón de diseño de fachada. Espero que os haya gustado este ejemplo, también que os haya gustado la documentación. Es un buen patrón de diseño, el de fachada, y creo que también se puede utilizar perfectamente en el mundo de los PLCs. Si os ha gustado, me podéis dar un like, ya que es gratis, y así me ayudáis a que el canal lo vea más gente. También, si os queréis suscribir para que os lleguen los avisos de los nuevos vídeos. Como sabéis, también tengo una zona dentro del repositorio si me queréis patrocinar. Y esto ha sido todo. Hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Nos vemos.